conferencia del ciclo sobre el budismo zen. Hemos elegido distintos temas para estas 9 conferencias, de forma que aquellos que queráis venir, a todos podáis tener una visión más o menos amplia y general de lo que es la tradición y la práctica del budismo zen. Esta noche estoy un poco acatarrado. He estado el fin de semana en Galicia, también dando 2 conferencias y dirigiendo un retiro de meditación. Allí hacía muy mal tiempo, mucho frío, mucha lluvia, mucho viento, entonces he pillado algún virus y he venido así. Así que me disculpáis si no tengo una voz muy clara y fuerte en la noche de hoy. El tema que nos ocupa esta noche es la atención mental, la importancia de la atención mental. De hecho, se podría decir que toda la enseñanza budista, toda la práctica budista, es de hecho una tecnología y un marco de desarrollo de la atención mental. Hoy, en una conferencia de 2 horas, vamos a hacer un acercamiento, pero hay un seminario que suelo dar en 5 días que se llama precisamente el cultivo de la atención mental, donde sí se entra de lleno en la técnica, en la praxis, en la práctica para cultivar y desarrollar la atención mental. En la conferencia de hoy, pues como digo, va a hacer un acercamiento general, sobre todo para recalcar hasta qué punto la atención es importante y fundamental, no solo en la práctica del budismo, sino en nuestra vida cotidiana. De hecho, la práctica del budismo no es otra cosa que vivir la vida cotidiana con lucidez, con conciencia, es decir, con atención. Vamos a volver un poco al punto de partida del budismo. La búsqueda del Buda Sakyamuni, como vimos en la primera conferencia, la búsqueda espiritual, el hecho de abandonar el palacio y dedicarse a la práctica espiritual, fue motivada por la constatación de la realidad, de la aflicción de la existencia humana. He elegido ahora esta palabra, aflicción, en vez de dolor y sufrimiento, como normalmente se emplea, porque me parece que refleja mejor, traduce mejor el término sánscrito dukkha. Dukkha normalmente se traduce por dolor y sufrimiento, pero el término dolor o sufrimiento, sobre todo el dolor, parece que está muy relacionado con el dolor físico, ¿no? Con la enfermedad, con el dolor corporal e incluso el sufrimiento. Mientras que el término aflicción, según lo define el diccionario de la Real Academia Española, tiene 4 acepciones principales. La primera es molestia o sufrimiento físico. La segunda es tristeza o angustia moral. La tercera es inquietud o preocupación, que ya incluye lo emocional, incluso lo espiritual. Incluso la cuarta es pesadumbre. Entonces la aflicción incluye tanto el dolor físico como el dolor emocional, la inquietud, el desasosiego, la insatisfacción y la pesadumbre. Entonces, el punto de partida de la búsqueda espiritual del Buda Sakyamuni, que se halla en la base del budismo, fue la constatación de la aflicción que todos los seres vivientes experimentamos por el hecho de estar vivos, por el hecho de existir. Vimos que el Buda indagó en las causas de esta aflicción. ¿Cuáles son las causas? Y su descubrimiento fue que la principal causa
de la aflicción general que experimentamos no es otra que lo que él llamó ignorancia, la ignorancia. Ignorancia, advilla en sánscrito, significa no luminosidad, no claro, es decir, oscuro. Y define un estado mental y existencial caracterizado por una falta de claridad, un estado de confusión, un estado en el que no hay una comprensión o una percepción clara de la verdadera naturaleza de nuestra existencia. Por lo tanto, puesto que el objetivo del Buda era acabar con esa aflicción, para acabar con esa aflicción es necesario disolver, transformar este estado de oscuridad existencial que es la ignorancia. Ignorancia hace referencia a un velo, a una niebla que empaña la conciencia humana y le impide tener un conocimiento claro y luminoso de la realidad. Podríamos definir también, en términos cibernéticos, la ignorancia como un conocimiento deficiente, por impreciso y limitado, de la realidad, de lo que somos como sujetos y de lo que es el mundo en el que vivimos. Un conocimiento defectuoso, un conocimiento impreciso. Esto es como la historia de aquel que vuelve de madrugada a su casa después de haber estado con los amigos, de fiesta, bebiendo, y vuelve bastante ebrio. La ignorancia puede ser comparada a un estado de ebriedad, en el sentido de un estado en el que no ves claras las cosas, ¿no? Y se encuentra, al volver a su casa, al atravesar el jardín, se encuentra con una enorme serpiente. Entonces, preso del miedo y de la furia, en ese momento coge una estaca y comienza a golpear furiosamente la serpiente hasta que la deja muerta, según él. Y ya tranquilo va a su casa, duerme la mona, y a la mañana siguiente se despierta ya con la resaca, ¿no? Pero desayuna, se lava, se enjuaga los ojos y ya recupera un poco la sobriedad de cada día, y al salir al jardín se encuentra con que había destrozado la manguera de regar la noche anterior. Desde su punto de vista era una serpiente, pero esa percepción era errónea, era una percepción deficiente. Al ser una percepción deficiente se hizo una imagen errónea de lo que tenía delante, reaccionó de una forma inadecuada y sencillamente destrozó la manguera que utilizaba para regar el jardín. A menudo nos sucede lo mismo. Fijaos que un conocimiento impreciso o erróneo es el resultado de un proceso cognitivo deficiente, en el que en algún punto de ese proceso hay un error. Un error que se vuelve un error de percepción. Al no tener clara la verdadera naturaleza de la realidad, reaccionamos torpemente ante ella, con reacciones desproporcionadas, con reacciones poco ajustadas, y fruto de esa torpeza existencial, podemos decir, generamos estados aflictivos
tanto en nosotros como en las personas que nos rodean, con las que nos relacionamos. Teniendo en cuenta también que gran parte de nuestro proceso cognitivo, es decir, el proceso a través del cual llegamos a conocer la realidad, gran parte de ese proceso sucede de forma inconsciente. Muchas veces no entendemos por qué nos pasa lo que nos pasa. Como decía el filósofo español Ortega y Gasset, lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa. Y por eso nos pasa lo que nos pasa. Es decir, de alguna forma somos, en cierta medida, bioordenadores, biocomputadores, somos computadores biológicos, en cierta medida solo, que hemos sido programados a través de la educación, de la cultura, de nuestras relaciones con nuestros padres, con nuestros familiares. Hemos sido programados para percibir la realidad de una determinada manera y para reaccionar de una determinada forma a ello. Y esos programas, la mayor parte de las veces, son ocultos. Es como la programación de un ordenador, que nosotros no sabemos qué es lo que hay ahí dentro. Solo conocemos un poquito, que le damos a unas ciertas teclas y pasan una serie de cosas. Pero en realidad nuestro conocimiento del funcionamiento de un ordenador es muy, muy limitado, a no ser que seamos programadores y sí conozcamos cómo funcionan los programas. La mayor parte de las veces, nosotros, los usuarios, lo que hacemos es usar el ordenador. Y muchas veces, si hay un error, no tenemos ni idea de dónde viene ese error, ni por qué, ni cómo se puede arreglar. De alguna forma, en nuestra vida cotidiana, en nuestra manera, en nuestra vida, nos sucede lo mismo. Hemos recibido ciertas instrucciones para manejar este ordenador que es nuestro cerebro y este cuerpo y esta vida, y más o menos la vamos manejando, pero no sabemos cuáles son los programas inconscientes que están funcionando dentro de nosotros, y cuando nos enfrentamos a una situación nueva o cuando nos enfrentamos a un momento de bloqueo, no sabemos qué hacer, porque no nos conocemos. No nos conocemos. Precisamente una de las grandes facultades de la atención, del desarrollo y del cultivo de la atención consciente, es que nos permite tomar conciencia de nuestros propios programas inconscientes, de cómo estamos funcionando a nivel corporal, a nivel emocional, a nivel mental y a nivel espiritual. Decía el Buda, dijo el Buda oh monjes, Buda siempre se dirigía a sus monjes, a su comunidad de monjes. La única forma de que los seres se purifiquen, para que superen la tristeza y la lamentación, o sea, los estados aflictivos, para que destruyan el dolor y el sufrimiento, para que alcancen el camino recto, es una forma de vida cuyo resultado es un estado de satisfacción, de felicidad, para que consigan el nirvana, este estado de autorrealización, la única forma es la práctica de la atención, la práctica de la atención consciente. En la tradición budista hay dos ámbitos esenciales donde cultivar la atención. Uno es durante la meditación, zazen, en nuestro caso, y otro es en la vida cotidiana.
es decir, en todos los momentos, en todas las circunstancias, sea lo que sea que estemos haciendo. Pero es muy difícil practicar o cultivar de una forma avanzada y profunda la atención en la vida cotidiana si no nos entrenamos a cultivarla durante las sesiones de meditación. Que la atención es la condición sine qua non de que surja el conocimiento y la conciencia. Vamos a ver, ahora voy a tener que levantar esto. Nuestra facultad de conocer está sobre todo enfocada hacia el exterior, está proyectada hacia el exterior. Gracias a esto se han desarrollado las ciencias positivas, las ciencias naturales, los conocimientos científicos, ese conocimiento tan pormenorizado, tan exhaustivo de la realidad objetiva. Pero en Occidente no se ha desarrollado una ciencia interna, una ciencia de lo subjetivo. Prácticamente empezó algunos esbozos con la filosofía griega clásica y después tuvo un empuje muy fuerte con Freud y todo el desarrollo de la psicología, que sí es el estudio de la subjetividad. Podemos establecer un paralelismo entre la conciencia y la luz para poder entender. La luz física, en este caso la luz eléctrica. La conciencia es la luz que nos permite ver o conocer la realidad. Gracias a esta luz miráis y veis una mano con 5 dedos, veis un tipo sin pelo, con una camisa granate o no sé qué color, así. O yo veo a vosotros, veo la forma de vuestros cuerpos, de vuestros rostros, el color y la forma de la ropa que lleváis, gracias a la luz, ¿no es cierto? Si ahora apagáramos todas las luces y nos quedáramos en la oscuridad total, no veríamos absolutamente nada a nivel visual, no veríamos nada. Pero si miramos la luz en sí no se puede ver. La luz es como invisible. La luz solo es visible cuando se refleja en los objetos. Con la conciencia sucede exactamente lo mismo. Pero en el caso de la conciencia no concierne solo a las imágenes visuales, forma y colores, sino concierne al resto de las conciencias sensoriales, gustativas, olfativas, táctiles, etc. El conocimiento viene a través de las sensaciones. Las sensaciones son impulsos eléctricos que son vehiculados, son captados por los órganos sensoriales, son vehiculados a través del sistema nervioso hasta el cerebro, donde se procesa esa información, se pone en relación con la memoria y surge una imagen mental. Esa imagen mental es el conocimiento. Ah, mira, fulanito de tal, es él, lo he reconocido, lo he conocido. Ah, mira, es una silla, ah, mira, es una pizarra, ah, mira, es una botella. Eso es una imagen mental. Ese es el conocimiento. El conocimiento de que la botella es grande, o es pequeña, está llena, está vacía, o que la persona que hemos encontrado está enferma, o está sana, está alegre, o está triste, está en forma, o está cansada. Ese es el conocimiento. Pero lo que nos permite tener ese conocimiento es la luz de la conciencia.
Porque si no fuera por la luz de la conciencia, si no fuéramos conscientes de que eso está ahí, ¿cómo podría producirse el conocimiento? Entonces, la luz de la conciencia, es algo que lo impregna todo, está por todas partes, y nosotros participamos de esa luz. Y actualizamos o manifestamos esa luz a través del proceso cognitivo, a través del conocimiento. ¿Qué es la luz de la conciencia? Este es el con, o el enigma, o la pregunta más difícil de responder de todo. El budismo se dice que todo no es más que conciencia, que todo no existe más que la luz de la conciencia, por la luz de la conciencia. Si no fuéramos conscientes ahora, no podremos ver, no podríamos oír, no podríamos sentir, aunque nuestros órganos funcionaran perfectamente, que es lo que sucede en ciertos estados de coma. Los órganos están en buen estado, el cerebro, en general, está en buen estado, pero la luz de la conciencia no llega a iluminar todo eso, todo el funcionamiento cognitivo del cerebro. Entonces, como si no hubiera. Pero ¿qué es en sí la luz de la conciencia? Es muy difícil. Esto es muy difícil, porque esta luz es nuestra naturaleza más íntima, es lo que nos permite conocer, y es muy difícil convertirla en objeto de conocimiento. Es muy difícil, pero no imposible, precisamente a través del cultivo de la atención enfocada hacia su fuente, hacia su origen. Es como se llega a penetrar en la naturaleza de la conciencia. De todas maneras, el misterio de la conciencia no se puede aprehender, no se puede atrapar conceptualmente. Que la conciencia está más allá de toda conceptualización, de toda ideación, de toda imaginería mental. No obstante, en el budismo, para referirse a la conciencia, se emplean metáforas que pueden sugerir una cierta imagen. Se dice, por ejemplo, que es idéntica a la luz. Se compara con la luz física. Con la salvedad de que si en estos momentos apagamos la luz eléctrica, lo único que no podemos hacer es ver. Pero podemos seguir oyendo, podemos seguir oliendo, podemos seguir gustando los sabores y diferenciando las texturas. Sentimos si hace frío o calor, aunque no veamos. Pero cuando la luz de la conciencia se apaga o se oscurece, entonces no sentimos absolutamente nada. Y es como si no hubiera nada. Es como si todo desapareciera. Por eso se dice que todo es conciencia. Todo está soportado, bañado, imbuido, impregnado de conciencia. Se dice también que la conciencia incluye la totalidad del espacio y del tiempo. La conciencia no es un hecho temporal ni espacial. Más bien, todas las experiencias de espacio y de tiempo tienen lugar dentro de la conciencia. Es el tiempo y el espacio los que están dentro de la conciencia, no la conciencia dentro del tiempo y del espacio. Por ejemplo, cuando yo miro así, hago así,
Y todo esto, todos vosotros, estáis dentro de mi conciencia. Aparecéis en mi campo de conciencia. Y sois numerosos. Si me concentro, me abstraigo de todo y me enfoco en la punta de la pastilla de mi gafa, esta también adentro de mi campo de conciencia. Si me voy a la cima de una montaña elevada, cuyo horizonte se pierda a lo lejos, abarcando centenares de kilómetros, y hago así, me expando y miro todo eso está dentro de mi conciencia. Aparece en mi campo de conciencia. Eso, la conciencia no es pequeña ni grande, lo abarca absolutamente todo. También cuando miro el presente, el instante presente surge en la conciencia. Pero cuando rememoro el pasado, toda la historia de la humanidad, toda la historia del planeta Tierra, toda la historia del sistema solar y del universo, aparece dentro del campo de la conciencia. O sea, el tiempo y el espacio son hechos que surgen dentro del campo de la conciencia. Ya sé que al principio esto os costará como imaginarlo, porque es algo que tal vez no hayáis oído nunca. Son como ideas o imágenes nuevas. Pero yo os pido que las retengáis de alguna forma. La tercera característica de la conciencia se dice que es vacua. Vacua, vacío, quiere decir que no es algo, no es un objeto, no es algo que se pueda definir, no es algo que se pueda decir, esto es y esto no es, porque la conciencia lo abarca todo, tanto lo que nosotros podamos decir que es como lo que digamos que no es. La conciencia incluye los conceptos de ser y de no ser, incluye todo tipo de imágenes, de conceptos y de ideas, pero no puede ser ceñida por ninguno de ellos. Vacua quiere decir que es inaprehensible por la mente conceptual. Quiere decir que no se puede encerrar ni definir. No se puede decir que sea corta, ni larga, ni amarilla, ni azul, ni grande, ni pequeña. Es todo lo que digamos y muchísimo más. Por eso, para no caer en la ilusión de la definición, se dice que es vacua, porque es el soporte mismo de todo. Aunque la conciencia no sea incognoscible, o sea, no puede ser conocida, en sentido como conocemos que esto es una botella de plástico, de agua, o que esto es un ser humano, o que esto son unas gafas. No podemos conocer la conciencia así, ni a través de los sentidos, porque todo lo que podemos atrapar con los sentidos son los objetos de la percepción, formas, colores, olores, sabores, pero no la conciencia en sí. No puede ser aprendida a través de la emoción tampoco, porque a través de la actividad emocional lo que hacemos es conectar con objetos y con estados emocionales, pero no con la naturaleza de la conciencia. Tampoco a través de las categorías racionales. No puede ser conocida a través de ninguno de estos métodos. Pero esto no quiere decir que no pueda ser experimentada en su verdadera naturaleza. Esto es precisamente el fin, el objetivo último de la práctica meditativa, es el de hacerse uno con la fuente original de nuestro ser, de nuestra vida, que es la luz de la conciencia. Así que, desde el punto de vista de la enseñanza del Buda,
todos somos conciencia. Todos participamos de la luz de la conciencia. No solo los seres humanos, también los animales, también las plantas y también lo que nosotros llamamos objetos inanimados, minerales, los objetos creados por el hombre. Todo lo que percibimos a través de cualquier sentido, incluso todos los conceptos, ideas, fantasías, imágenes, todo participa de la luz de la conciencia. Ahora bien, esta luz, que es una e indistinta para todos, no se manifiesta de la misma forma a través de los distintos seres vivientes. En unos se manifiesta, podríamos decir, con más opacidad, con menos luminosidad, con menos autoconciencia, y en otros se manifiesta en todo su esplendor. Desde el punto de vista del budismo, la experiencia de la iluminación, que se llama, no es más que la experiencia en la que nuestra verdadera naturaleza de seres conscientes se expande y se realiza plenamente, convirtiendo cada célula en pura luz consciente, convirtiendo cada objeto en pura luz consciente. Y este es el camino y este es el proceso en el que todos estamos. De lo que conocemos hasta ahora, de los seres vivos, de los seres ya sean orgánicos o inorgánicos, que conocemos ahora, la luz de la conciencia se manifiesta en su máximo esplendor a través de los seres humanos. Los seres humanos estamos dotados de sistema nervioso, de un sistema nervioso diseñado de tal forma que a través de nosotros la luz de la conciencia se vuelve consciente de sí misma. Como dice Alan Watts, los seres humanos somos aberturas a través de las cuales el universo se vuelve consciente de sí mismo. Claro que cuando los seres humanos reconstruimos la historia del universo, y se va reconstruyendo poco a poco. Esto es, el universo haciéndose consciente de sí mismo, de su propia historia, de su propia evolución, de su propio origen. Y todavía queda mucho camino por recorrer, obviamente. No hemos alcanzado aún el punto omega, pero estamos en ello. Y es importante que comprendamos cuál es el proceso, cuál es la dirección de la corriente universal, para que podamos ponernos en diapasón y trabajar a favor y no en contra. En los seres humanos, la luz de la conciencia se manifiesta de una forma esplendorosa. Conceder a la vida crecer muchísimo en conciencia. Vamos a ver un poco cómo es esto. Todos los seres humanos estamos dotados de conciencia, pero esta luz se manifiesta de una forma más tenue, más opaca, más intensa en unos que en otros. Aunque todos tenemos las mismas capacidades, pero así como en un manzano no todas las manzanas maduran al mismo tiempo, hay una que madura 1 o 2 días antes, otro 2 o 3 horas después, y
¿no? Y todas las manzanas son manzanas y forman parte del mismo árbol, también los seres humanos, dependiendo del nivel de madurez existencial, de la madurez kármica, diríamos en el budismo, pues hace que la luz de la conciencia brille de una forma más intensa en unos que en otros. Vamos a visualizar la siguiente escena. Estamos en un teatro. Hemos ido a ver una función teatral. Las luces de la sala están encendidas. Supongamos que hay 10.000 vatios de potencia de luz. Pero son luces, muchas luces, con poca intensidad cada una, que dan una luminosidad general en la sala. Pero no la suficiente como para que podamos distinguir el broche de menganita que está en el otro lado de la sala. No lo suficiente para distinguir los rasgos exactos de las personas que están en la otra punta de la sala. Tenemos una visión más o menos. Esto sucede, ¿no? Este podría ser un estado de ignorancia media, que es en el que todos estamos. Vemos más o menos de qué va esto, pero no tenemos realmente un conocimiento y una claridad exacta de qué diantre es vivir y cuál es la naturaleza de la existencia o el propósito de nuestra existencia. Más o menos, lo suficiente como para ir tirando, ¿no? Pero de pronto va a empezar la sesión y se apagan las luces. En este momento quedamos totalmente a oscuras, no se ve nada. Pero vete aquí que desde el fondo de la sala se enciende un reflector, un foco muy dirigido, con la luz muy intensa pero muy concentrada, y hace ¡fa! Ilumina el escenario. Ese foco tiene también 10.000 vatios de luz, como la que había antes en la sala. Pero es tan potente porque está tan concentrado que nos permite ver que en el escenario hay una mesa, hay 2 sillas, sobre la mesa hay una botella de vino y casi podemos ver la marca del vino que hay. ¿A qué es debido esto? A que ese foco ha concentrado la luz, concentra la luz y la dirige. Esto hace que se gane en intensidad, pero se reduce el campo, porque antes el campo era muy amplio, el campo era toda la sala, aunque no se distinguía muy bien. Ahora la sala no se ve, está a oscuras, pero se ve con mucha nitidez los objetos enfocados por el reflector. Al concentrar la luz de esa manera, después podemos observar con claridad y tomar conciencia o tener el conocimiento de lo que hay ahí, de una forma muy exacta. Pues estas dos son las facultades fundamentales de la conciencia, de la luz de la conciencia. La luz de la conciencia puede estar muy difusa, con lo cual tenemos una percepción medio clara de la realidad, o puede estar muy concentrada y enfocada, con lo cual tenemos una percepción muy clara, nítida y exacta de la realidad. Podemos decir que la práctica de la meditación, entendiendo meditación no solo como el ejercicio que se hace en postura sedente, sino como un estado que se trata de continuar en la vida cotidiana, consiste básicamente en el desarrollo de la facultad de concentrar esa luz, de dirigirla y de tomar conciencia de los objetos sobre
los que ponemos esa luz. Así nos encontramos con los dos pilares básicos de la meditación o del estado meditativo. Por un lado, la concentración, la capacidad de concentrar la luz y de dirigirla. Y por otro lado, la facultad de la observación. La observación es, una vez dirigida la luz de la conciencia sobre un objeto, lo vemos, lo observamos. Si no hay luz, no podemos observar. O si la luz es muy tenue, pues la observación es imprecisa. Entonces, volviendo con el origen de la charla, el estado de ignorancia es un estado en el que la luz original de nuestra conciencia no resplandece en toda su luminosidad, en todo su brillo. Con lo cual, no podemos tener una percepción clara de qué es esto. ¿Qué es esto que estamos experimentando? ¿Qué es esto de la vida? Así pues, el cultivo de la atención. La atención es la capacidad de enfocar la luz de la conciencia sobre un objeto y de mantenerlo enfocado sobre él. El tiempo necesario para que aparezca la clara conciencia de ese objeto. Vamos a cruzar una calle. ¿Qué hacemos si no hay semáforo? Miramos. ¿Qué significa mirar? Significa dirigir la atención hacia los objetos visuales, en este caso. Miramos hacia ahí, a ver si viene algún coche, miramos hacia allá, enfocamos la atención hacia allá, a ver si hay un coche, y si no viene ningún coche, ni ningún vehículo, entonces pasamos. Pero ¿qué pasa cuando vamos caminando y nuestra atención ha sido o está siendo atraída por un estado emocional, por un pensamiento obsesivo, por lo que nos ha dicho el jefe hace un rato, por cualquier cosa? Nuestra atención está atrapada por esos contenidos internos, subjetivos. ¿Verdad que vamos a cruzar la calle y hacemos así porque es lo que siempre hacemos, de una forma automática, pero realmente no tenemos la atención ahí? No tenemos la atención en la conciencia visual, porque nuestra atención está totalmente atrapada por la idea, por el pensamiento o por la emoción que estamos sintiendo. Entonces hacemos así, hay un coche que viene, el ojo lo registra, envía la información al cerebro, pero en el cerebro no aparece la conciencia de que está viniendo un coche. Y cruzamos. Entonces, ¡pam!, el coche nos atropella. ¿Por qué es esto? Porque la luz de la atención estaba enfocada en otra cosa. No solo enfocada, estaba raptada por otro contenido del campo de conciencia. Los dos mayores contratiempos con los que nos enfrentamos a la hora de desarrollar nuestra atención son, por un lado, la dispersión mental. Todos sabemos lo que es, ¿no? Dispersión mental quiere decir que la atención es atraída por muchos objetos. Es como, por ejemplo, cuando vamos a los grandes almacenes. Hay tantos objetos que nos estimulan el deseo, que miramos esto, después miramos lo otro, 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 y al cabo de media hora, ¡wow!, tenemos la conciencia llena de objetos.
y hay una confusión. ¿Cuál compro? ¿Cuál no compro? ¿Dónde vi aquello? ¿Dónde vi lo otro? Hay una confusión y un desgaste energético, que como veremos después, atención es igual a energía vital. Y esto es una ecuación muy importante que lo vemos por aquí. Pero ya volveremos a ello. El estado de dispersión. El estado de dispersión es la imposibilidad de detener la atención sobre algo y de estabilizarla ahí. Es un estado muy habitual en las grandes ciudades del primer mundo, el mundo desarrollado en el que vivimos, en el que la cantidad de estímulos se ha multiplicado y crece y sigue creciendo a escala exponencial. Los reclamos que debemos atender son tantos que generan ese estado de ansiedad, de dispersión, de incapacidad de concentrar la atención y la energía sobre una cosa concreta. La dispersión también es cuando tenemos tantos pensamientos y todos ellos roban nuestra atención y saltamos de un pensamiento al otro, de un recuerdo al otro, de una sensación a la otra. Es el estado de la mente mono, que se llama en el budismo. La mente mono. Está siempre moviéndose de una rama a la otra, nunca está quieto, muy nervioso. Ese es el estado de dispersión. El otro gran contratiempo es el contrario. Es la fijación. En términos psicológicos podríamos llamar la obsesión. Cuando la atención se enfoca en un objeto, en una circunstancia, y no puede salir de ahí, está atrapada. Todos sabéis lo que es un pensamiento obsesivo. Un pensamiento que vuelve una y otra vez, y uno trata de hacer otra cosa para distraerse de ese pensamiento, pero no hay manera. Haga lo que haga, ese pensamiento vuelve continuamente. Entonces uno está atrapado en una fijación de la atención. La atención ha sido raptada por ese objeto de pensamiento o sensorial o de lo que sea. El cultivo de la meditación, del estado meditativo, no es otra cosa que el desarrollo de nuestra luz innata a través del desarrollo de la atención, evitando tanto la fijación como la dispersión. Por eso la concentración, lo que se llama el aspecto de concentración de la meditación, es el remedio que evita la dispersión mental. Por el contrario, la observación del campo de conciencia y de todos sus contenidos es lo que evita la fijación de la atención. Se dice que la concentración genera calma mental. Se dice no, es así, y es así como funciona. Por eso cuando nos sentamos a meditar, lo primero que hacemos es desarrollar la concentración. Cuando llegamos a la meditación, nos sentamos, venimos de la vida cotidiana, de recibir tantos estímulos, de haber puesto nuestra atención en nuestra tarea profesional, en las charlas con nuestros amigos, hemos ido a algún espectáculo, al cine, hemos leído el periódico, hemos visto la televisión. Todo eso hace que estemos en un cierto estado de burbujeo mental, que es un estado de dispersión, ¿no? De actividad mental. Entonces, para evitar ese estado que genera una cierta inquietud, genera una cierta ansiedad, lo primero que hacemos es enfocar la atención, por ejemplo, sobre la respiración, sobre una sola cosa. Entonces, si de pronto en nuestro campo de conciencia había una
multitud de objetos, de pronto reducimos, como cuando se encendió el reflector en el teatro, enfocamos, reducimos y enfocamos la luz de la atención solo sobre la respiración. Esto hace que nuestra capacidad lumínica, la capacidad lumínica de la conciencia que todos tenemos, se agrupe, se intensifique, se solidifique y todo se vuelve tranquilo. Como cuando las luces del palco del teatro se apagan, todo el mundo se cae. Y ¡foco! Después sale el foco, el proyector de luz, sobre la respiración. Y esto hace que la mente se calme. Es muy sencillo, es muy fácil de comprender y además es muy eficaz cuando se practica. Pero, obviamente, la meditación no consiste solo en esto. Si la meditación fuera solo concentración, generaría actitudes obsesivas, como de hecho sucede en muchos meditadores que no tienen la instrucción adecuada. Generan o fortalecen sus tendencias obsesivas. Aumentan su poder de concentración, es cierto, pero ese poder se vuelve obsesivo. Entonces, para evitar esto, lo que se hace poco a poco es ir ampliando el campo de conciencia. Es como si ese foco, ese proyector, poco a poco se fuera agrandando, fuera ampliándose, y no solo ya enfocara la mesa y la silla que teníamos en el escenario, sino que empieza a abarcar el escenario completo y después incluso puede expandirse más y más y más y más. La práctica de la meditación es el cultivo de la concentración y de la observación de forma armoniosa. Hay que ampliar el campo de conciencia sin que disminuya la intensidad lumínica. Este es el reto, porque claro, si tenemos 1000 vatios enfocados sobre algo, al abrirlo mucho, pues la capacidad lumínica disminuye, porque 100 vatios son 100 vatios. Pero si a la medida que vamos ampliando el campo de conciencia, vamos ampliando también la intensidad lumínica, entonces no hay disminución. No hay disminución. Eso toda la tecnología de la meditación es una tecnología para aprender el desarrollo de la atención mental. Decía antes que energía, que atención es igual a energía vital. Y esto es un punto muy importante, fundamental. No es que la atención sea algo etéreo, espiritual o mental, que no tiene relación con el cuerpo o con nuestro estado energético. Atención es igual a energía vital. Porque la energía vital, nuestra energía vital, no es más que una manifestación de la luz de la conciencia. Es luz de conciencia materializada. Nuestro cuerpo es conciencia materializada, en forma corporal. Nuestras emociones son luz de conciencia materializada en formas emocionales. Nuestros pensamientos, ideas, recuerdos, proyecciones y expectativas y proyectos de futuro son luz de conciencia materializada
en formas mentales. Entonces, la ecuación es, y esto es matemático, allí donde ponemos la atención, estamos poniendo nuestra energía vital. Si ponemos la atención en muchas cosas al mismo tiempo, caemos en un estado de dispersión mental y energética. Se nos va la energía. Cada vez que ponemos nuestra atención en un objeto visual y estamos captando un objeto visual, estamos poniendo nuestra energía vital ahí. Por eso, el mismo hecho de vivir, de percibir, de caminar, de trabajar, de prestar atención a las cosas, es agotador. Es agotador en el sentido de que estamos poniendo nuestra energía vital. Y por eso necesitamos el sueño, la desconexión de todos los objetos, de toda actividad. Durante el sueño hay una implosión y la conciencia que somos vuelve a su origen. Y ahí se recicla, encuentra la fuente de la que brota de nuevo la energía. Por eso es tan importante dormir bien. Sobre todo es esa fase del sueño que se llama sueños sin sueños, no la fase REM, la fase en la que hay movimientos de ojos, ¿no?, que todo el mundo conocéis. Hay distintas fases en el sueño. Hay una fase en la que soñamos, ahí todavía hay actividad. Y nuestra atención, aunque inconsciente, está siguiendo esa actividad. Por supuesto, es mucho menos desgastadora y cansada que la actividad ordinaria, mucho menos, pero todavía hay actividad. Es como si estuviéramos reciclando todo lo que hemos vivido en nuestra vida de ese día, ¿no? Pero hay otra fase del sueño en la que no sucede absolutamente nada. Es como si entráramos en un estado de coma. Todas las noches nos sucede. Incluso en la siesta, cuando echamos una cabezada, si desconectamos realmente, cuando desconectamos realmente, y eso puede suceder en 10 minutos, dependiendo de la capacidad de cada uno, con eso y después, me siento nuevo. La conciencia ha vuelto a su fuente, a su origen, y se ha llenado. Y ahora de nuevo hay energía para poner atención en lo que hay que seguir haciendo. Entonces, para captar el mundo externo necesitamos mucha energía. Y hay algo. Cuanto mayor sea nuestra capacidad de desear, y el deseo es el hecho de proyectar nuestra atención y nuestra energía vital sobre un objeto, sobre una circunstancia o sobre una persona, más energía consumimos y necesitamos. Eso desear es agotador, es lo más agotador de todo. Porque desear implica fijar la atención en el objeto del deseo y perseguirlo hasta conseguirlo. Y eso es una gran actividad. ¿Y para qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Bueno, porque esperamos que la posesión o el disfrute del objeto del deseo nos va a aportar felicidad. Por eso lo hacemos. Nos va a hacer sentirnos bien. Pero es paradójico. Cuanto más deseamos, más agotados estamos. Más es el sentimiento de pérdida de plenitud.
¿Por qué? Porque estamos enfocando nuestra energía continuamente hacia afuera, hacia el objeto del deseo. Mientras que, por ejemplo, cuando aprendemos a entrar en lo que se llama el estado de samadhi en meditación, que es una profunda desconexión de los objetos y de la realidad externa y un enfoque de la atención hacia su fuente, hacia el interior, cuando aprendemos a hacer eso, sentimos que hay un sentimiento de plenitud y de bienestar que no nos da la consecución de muchos de nuestros deseos de cosas, personas o circunstancias externas. Por eso el Buda enseñó que la ignorancia se manifiesta de dos formas principales: a través del deseo y a través del rechazo, del odio, a través del apego y a través del odio. Y que ambos movimientos, siempre hacia afuera, es decir, es una proyección de nuestra luz innata interna hacia el exterior, ambas proyecciones, ya sean de apego o de rechazo, tienen su origen en la ignorancia, en un estado de oscurecimiento interior. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de aprender a dirigir el foco de nuestra atención. En definitiva, no es más que eso. En definitiva, no es más complicado que eso. ¿Dónde estamos poniendo nuestra atención? ¿Fuera o dentro de nosotros mismos? ¿En nuestro interior o fuera? Fijaos que la sociedad de consumo en la que vivimos está basada en la estimulación continua de los deseos en nosotros, que somos gente deseante. No ya los deseos, digamos, naturales, propios de cualquier ser vivo, el deseo de comer, el deseo de tener alojamiento, el deseo de seguridad, el deseo de, en nuestro caso, de amor, de estima. No. Deseo por el deseo. Porque el motor de la sociedad de consumo es el deseo de los consumidores. Si no fuera por nuestros deseos, esto no funcionaría. No habría grandes almacenes, no habría tanto comercio, no habría tantos objetos, no habría tanta producción de tantas cosas inútiles que solamente son producidas para que se conviertan en objetos de nuestro deseo y para que en esa transacción del productor al consumidor haya un trasvase de energía al productor, más que al productor, al dueño de los mecanismos de producción, haya un trasvase de energía en forma de riqueza, en forma de lo que Marx llamaba la plusvalía. La plusvalía, la riqueza, es una forma de energía, es una forma de energía. Es muy importante entender que esta sociedad de consumo y de producción solo funciona por nuestros deseos, porque nosotros deseamos. ¿Pero por qué deseamos tanto? Bueno, hay una aspiración a la felicidad en todos nosotros, todos los seres vivos.
Si esa aspiración a la felicidad es manipulada por gente sin escrúpulos, por ejemplo los publicistas, y disculpad si hay algún publicista, entonces nuestra aspiración, nuestro anhelo de felicidad es manipulado y es dirigido hacia los objetos que la publicidad nos hace desear y nos hace identificar con el objeto último de nuestra felicidad. ¿Entendéis? ¿Y qué hace la publicidad? Atrapa nuestra atención, dirige nuestra atención. La gran lucha es el que alcanza más poder es aquel que es capaz de atraer la atención de la gente. Porque la atención es igual a energía. La energía de la gente. La publicidad es una forma, desde mi punto de vista perversa, de atraer la atención de la gente. Y para eso hay psicólogos, hay artistas, hay toda una cantidad de profesionales que está detrás de un anuncio de 30 segundos para atraer la atención y que nos quedemos pegados a la televisión o pegados a la pantalla de cine o pegados al cartel o pegados a donde sea, y nos dicen: ¿tú quieres ser feliz? Sí, todos decimos, claro que sí. Pues mira, te atrapo la atención, compra esto, vas a ser feliz. Es así de simple. Es así de simple y de eficaz. ¿Por qué? ¿A qué vamos nosotros a comprar aquello? Sin darnos cuenta. Muchas veces, sin darnos cuenta. A mí me pasó una anécdota, es una anécdota tonta de la vida cotidiana, pero que es muy significativa de esto. Yo hasta hoy día soy fumador. Tengo una obsesión, una fijación en mi atención hacia una serie de cosas, ¿no? Hacia un hábito. Y en un momento determinado fumaba una marca determinada de tabaco. Siempre fumaba la misma y siempre pedía la misma. Y un día se me había acabado, iba por la calle, había un estanco, digo, voy a entrar a comprar tabaco. Entonces le pido la marca y la señora me trae y me da un paquete y digo, oiga, pero está mal esto, yo no le he pedido esto. Oiga, señor, usted me ha dicho tal. No, yo no puedo decir eso, pero si yo no fumo eso. Y había una señora, pues sí que lo ha dicho, porque yo me he enterado. Digo, señor, sí que es verdad, usted ha pedido eso, o sea, se habrá equivocado, pero ha pedido esa marca que yo lo he oído también. Dije, señores, disculpe, entonces me he debido confundir. No, yo la que quiero es tal. Vale, bueno, era otro país. Y justo al salir del estanco, encontré que frente había un cartel de esos pegados en los pisos así enormes, de la marca de tabaco que yo le había pedido a la señora. Y yo no fumaba esa marca. ¿Ves? O sea, aunque haya un primer nivel de atención asociado a la voluntad del yo, a la voluntad consciente, hay otro segundo y un tercer nivel de atención asociado al inconsciente. Y la publicidad no solo trata de atrapar la atención del yo consciente, es la primera y la más simple, sino también atrapa la atención, digamos, del segundo o tercer nivel inconsciente. De manera que, aunque no nos demos cuenta conscientemente,
nos están dirigiendo nuestra atención y por lo tanto nuestra energía vital hacia los propósitos para los que ha sido diseñada la campaña o para el producto para el que ha sido diseñada la campaña. Por eso es tan fundamental, sobre todo en el día de hoy, para protegerse como consumidores también, ¿no? Y sobre todo para protegerse como seres conscientes que somos, proteger nuestra energía vital, proteger la luz de nuestra conciencia, proteger nuestra atención de esa inmensa campaña, de ese medio ambiente tan enrarecido, tan vampirizante en el que nos movemos. Un chiste, para que veáis cómo funciona. Es muy simple. Algunos lo saben, así que los que lo sepan, por favor, que lo digan. Era una cena de jefes de Estado. Estaba Bush, estaba Blair, estaba Chirac, Berlusconi, el alemán, que no sé cmo se pronuncia, Schröder, y estaba Aznar también. Cena opípara, después de una reunión de altos jefes de Estado, no sé qué, y al final en los postres Aznar mira así y ve al Bush y al Blair, que estaban estaban pasando genial, estaban tramando algo, y claro, Aznar, como quiere estar también en la salsa del poder mundial, pues se acercó y le dijo: oye, pero ¿qué estáis tramando? ¿Qué estáis haciendo? Contadme algo. Y el Bush dice: no, estamos organizando la Tercera Guerra Mundial. Entonces dice: wow, ¿y eso? ¿Y cómo va a hacer? ¿Qué va a pasar? Y entonces Blair dice: mira, vamos a matar a 3 millones de musulmanes y a un dentista. Pregunta. ¿A quién? A un dentista. ¿Cuál sería vuestra pregunta? ¿Y por qué tenemos el dentista? ¿Y los 3 millones? ¿Y los 3 millones? Ya. ¿Y los 3 millones? ¿Y los 3 millones de musulmanes? Perrería. Los musulmanes Pero no se pueden comparar a un dentista. Juego de la atención. Juego de la atención. Juego de la atención. Entonces Aznar dijo: hostia, ¿y por qué a un dentista? Claro. Claro. Y entonces Bush dijo: ¡ve cómo funciona! ¡Ve cómo funciona! O sea, todo el mundo dirige para el dentista y mientras tanto ellos se van cargando de eso. Ahora, estoy la bombilla se me apaga. Esto es verdad. Está cansado. De sobrecarga estimular del día entero. Es decir, esto es como un juego de prestidigitación. Mira por aquí, mira por aquí, mira por aquí, y sale por aquí. Y no te das cuenta de cómo está saliendo por aquí. Es una manera de atraer la atención. Toda la política mundial, sobre todo ahora con los medios de comunicación, es esto. Es el arte de atrapar la atención de la gente sobre unas cosas y no sobre otras. Muy importante darse cuenta. Es decir, cuando atrapas la atención de alguien y lo mantienes así, es muy fácil. Es muy fácil inducirle a un estado de hipnosis. De hecho, el estado de hipnosis supone que el hipnotizador atrapa la atención del hipnotizado. De una forma suave o más intensa, porque hay muchos grados en la hipnosis, ¿no? Podemos decir que vivimos en un estado de semi-hipnosis. Todos. Es
de semi-hipnosis por los medios de comunicación, porque nuestra atención no es dirigida, no dirigimos nuestra atención a donde voluntariamente queremos dirigirla, haciendo ejercicio de nuestra libertad, sino a donde nos dicen o nos llevan a dirigirla. Estas son las implicaciones políticas y sociales de la atención, para de alguna forma incluirlas también, ¿no? Que no penséis que el desarrollo de la atención es algo que hace uno solo en su meditación, como encerrado en su burbuja narcisista, y que eso no tiene nada que ver con la realidad. Eso tiene implicaciones en la realidad. Porque si ahora tenemos que hacer un uso de nuestra libertad y de nuestra responsabilidad, es el uso consciente y responsable de dónde ponemos nuestra atención. ¿A qué prestamos atención? Porque ahí donde pongamos nuestra atención estamos poniendo nuestra energía vital. Fijaos los grandes acontecimientos como el fútbol. Ayer estuve viendo medio partido de fútbol. Yo normalmente no veo fútbol, no me gusta. Pero ayer dije, bueno, yo voy a ver esto, a ver qué tal, el espectáculo así. Y bueno, lo que es el juego yo me aburrí bastante, ¿no? Pero trataba de ver el contexto y los anuncios que había en la televisión antes y que había después. Es tremendo, es tremendo. Es una capacidad de atraer la atención de miles de gente, ¿eh? Es un poder hipnótico tan fuerte que aunque toda tu jornada haya sido una jornada perra, que, bueno, pero por lo menos ahí estás, 45 minutos, y eso, bueno, por lo menos es un alivio. Es un alivio. Porque por lo menos en esos 45 minutos no piensas en tu situación. No piensas en la mediocridad en la que estás metido. No piensas en ti como una rata o como un hámster que está dentro de una noria dando vueltas tratando de salir y siempre está en el mismo sitio. Lo único que gira es la noria. No reflexionas. No diriges tu atención de una forma creativa, de una forma reflexiva. Pero bueno, ¿qué es esto? ¿Qué estamos viviendo? ¿Veis? ¿Cómo se podría mantener el sistema en el que vivimos si no fuera por el rapto científicamente programado de la atención de la población? A través de cosas como Operación Triunfo, a través de cosas como Gran Hermano, a través de cosas como los grandes espectáculos de masa, llevamos todo como moscas, atraídas por la luz, por algo que nos llama muchísimo la atención. ¿Qué es el arte del escaparatismo? Se llama. Sí. Sino el arte de atraer la atención de los viandantes. ¿Qué es el arte del marketing? Sino el arte de captar la atención de la gente. Es decir, el uso consciente y responsable de la atención es muy importante. Es muy importante como individuos porque si no aprendemos a dirigir y a usar nuestra atención, pues la energía se nos va. Sencillamente se nos va. Y también como sociedad, porque si no reflexionamos y no tomamos conciencia de a qué le estamos poniendo atención, pues sencillamente vivimos en un mundo irreal, en un mundo de ensueño, en un mundo que es una creación virtual, es un mundo ilusorio. O sea, cuando salimos de la burbuja de las sociedades del primer mundo y vemos así por encima de los muros que han construido los políticos y los militares para que no nos entre la escoria de la humanidad, que son 5.000 millones.
cuando alzamos un poquito la vista por encima de ese muro, ¿cómo no podemos quedarnos impresionados de lo que está sucediendo? Sin embargo, nosotros estamos aquí en nuestra fiesta, estamos en nuestra burbuja, porque tenemos la atención totalmente sorbida, es como decir, tenemos los sesos sorbidos, el coco comido, realmente. Eso es la comedura de coco. La comedura de coco no es otra cosa que atrapar la atención de alguien. Entonces, la liberación individual, enseñó el Buda, que pasa por la liberación de nuestra atención, tanto de la avidez, de la dispersión, como de la obsesión, de la fijación, para tener una atención que realmente sea la antesala de la conciencia, una atención que nos permita crecer en conciencia y realizar nuestro propósito, que es el expandir nuestra naturaleza original, ser lo que realmente somos, seres de luz consciente, seres dotados de conciencia. Entonces, en una conferencia de 2 horas no da tiempo para entrar en, digamos, la aplicación práctica de esto. Repito, si en algún momento tenemos la ocasión de organizar el seminario sobre el cultivo de la atención mental, donde ahí sí se enseña y se aprende la tecnología para desarrollar y hacerse dueño uno mismo de su propia atención, pues yo creo que para la conferencia de hoy ha sido suficiente. Y no quiero abusar de vuestra atención. No vaya a ser que os agotéis. Pero tal vez antes de terminar estaría bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta y si podemos a partir de la pregunta ver otros aspectos, ¿no? Para poner un poco de orden en la propia actividad mental. Y yo sé cómo será eso posible. Pero, o sea, que no hay que estar predispuesto, como tú has dicho, que hay gente por ejemplo, de una fruta que no madura antes que otros. O sea, que todo el mundo puede llegar a eso. Todo el mundo. Porque la práctica de la meditación es lo que hace que se acelere el proceso de maduración. ¿Entiendes? Pero bueno, es así como que la cabeza, como un parloteo continuo. Una de las características de la práctica de la meditación Zen es el aprendizaje de parar la mente. De parar. O de ir más allá de la actividad de la mente con mayor propiedad. Date cuenta que la actividad de la mente, sobre lo que la atención está enfocada normalmente, es como un cielo nublado. Es esa capa de nubes que hay sobre la tierra, sobre una ciudad. Pero más allá de las nubes está el cielo azul e ilimitado y límpido y brillante y luminoso. Como más allá de tus pensamientos está la luz de tu conciencia brillando en todo su esplendor. Entonces, la práctica de la meditación y el aprendizaje es como coger un avión o un cohete que nos hace y nos ayuda a atravesar la capa de nubes. Es decir, ¡oh! ¡Qué cielo! ¿Verdad? Así es. Yo he pensado que el placer y el gusto llegar a eso, ¿no? Ahora, es un aprendizaje. Tiene que ser duro. Bueno, duro. Mira, como yo siempre me acuerdo de la historia aquella de Joselito el Gallo, que dice, ¿usted no le tiene miedo a la cornada de los toros? Y dice, joder, más cornada de la vida. Es duro, pero estar todo el tiempo con el loro dándole vuelta también es muy duro. Quizás sea más duro todavía. Entonces, lo que no hay que olvidar es el que algo quiere, algo le cuesta. Gratis no hay nada.
Se le puede sugerir, y a los demás. Y una imagen en que ella se apoye, porque de momento estar realmente en blanco y vacía es muy difícil para todo el mundo. Una imagen en que ella medite, o sea, piense, voy a sentirme como si, y así ella se autosugestiona de lo que sí que quiere, que es estar tranquila, confiar en que ella mañana será muy capaz de hacer la comunidad, de hacer lo que tenga que hacer, sin necesidad de estar con una lucha de voces interiores y esto y aquello, sin temor. Bueno, hay muchas maneras. Con confianza, Hay muchas maneras. diciéndolo en positivo. Confío en la vida, confío en... A ver, parece que hay más preguntas por allá. Yo eso sugiero, no sé si el budismo lo practica. El budismo zen no se practica demasiado la visualización creativa. No es que esté bien ni mal, pero nosotros en el zen no practicamos la visualización la creativa. autosugestión hacia la paz, hacia un estado feliz. Sí, de acuerdo, está bien, pero nosotros no la practicamos. Ah, ¿no? ¿Por qué? Porque nos hemos especializado en otra cosa. Pero si a la persona le va a servir la compasividad... Pues que vaya gente que la practiquen y se la enseñe, porque el zen no es el supermercado, no es el Corte Inglés de la espiritualidad. Usted nos ha dicho que... Esto es una tienda minorista, especializada, No, pero cada persona le puede ayudar y por la mayor objetividad desde el budismo, que es la compasividad, así se llama el Dalai Lama, océano de compasión, le llaman. De acuerdo, totalmente. Pues para no odiar, ni temer, ni desapegar y tal, estoy sugiriendo, no estoy preguntando. No, es que ella está preguntando. Que están preguntando ellos. Pues nada, era sugerirlo. Después puedes hablar con ella en privado. No, pero pienso que el budismo también va por ahí. Esa línea no la deja de lado, la rechaza, pienso que no la rechaza. Vale. Por lo que he oído yo, ignorancia. La conciencia. ¿Hay buena y mala o la conciencia es la conciencia? Tú dices por lo de mala conciencia. Lo de mala conciencia. Tengo mala Sí, conciencia. pero hay buena conciencia, mala conciencia. Lo que hay es una conciencia moral, que se llama una conciencia moral. La conciencia moral, que es una reflexión de he hecho bien o he hecho mal. Pero, como he dicho antes, aquí solamente se emplea una palabra que es conciencia para designar una realidad que es complejísima. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy hablando de la conciencia, empleo la palabra conciencia, y cuando tú hablas de la moralidad, también empleas la conciencia moral, donde estamos hablando de cosas completamente distintas. La conciencia moral supone, lo que se llama conciencia moral, supone supone que se ha establecido una valoración, un juicio entre bien y mal. Todos tenemos una serie de valores y emitimos una serie de juicios continuamente. Y dividimos la realidad en bien y mal. Entonces, cuando nosotros hacemos algo que consideramos que está mal, entonces tenemos una mala conciencia. Si tenemos la conciencia de que hemos hecho algo malo. Pero la conciencia a la que yo me refiero, que es el puro darse cuenta, no es necesariamente moral, en el sentido puede adoptar una forma moral, pero va más allá de eso. Hay otra pregunta. Los antepasados decían que ni siquiera habían establecido la relación causa y efecto entre el hecho de copular y el vientre de la mujer que comenzaba a hincharse. No establecían una relación entre una cosa y otra. Eran como dos cosas desconectadas. De pronto dice, uy, ¿y por qué se le pone la barriga gorda? ¿Por qué el vientre empieza a hincharse? Y no lo sabía. A nosotros nos pasa igual, con muchas cosas hoy día. Muchas veces sentimos, experimentamos la aflicción porque no conocemos sus causas. Sin embargo, las hay y las hemos realizado. O sea, hemos puesto semillas que después se convierten en frutos.
cuando recogemos los frutos decimos, uy, ¿y por qué me viene esto? Si yo no he hecho nada para que me venga esto, ¿no? La típica frase dice, ¿qué he hecho yo para merecer esto? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? ¿Por qué me viene esta desgracia, esta aflicción, esta tristeza? ¿Qué he hecho yo? Siempre hay una relación entre la causa y el efecto. Entonces, cuando estamos atentos y tenemos una vida basada en la atención consciente, lo que sucede es que empezamos a establecer la relación entre las causas y los efectos. Y por lo tanto, como lo que queremos todos es ser felices, cuando descubrimos que hay causas de desgracia y de aflicción, pues dejamos de alimentarla. Y por el contrario, alimentamos las causas que van a generar estados de felicidad y de bienestar. Entonces, en ese sentido, es el desconocimiento y la ignorancia de la relación entre las causas y los efectos los que hacen que el 90% de las veces experimentamos estados de aflicción. Puede decirse Sí, ¿es la conciencia un subproducto del cerebro? ¿Puede existir conciencia sin cerebro, sin funcionamiento cerebral? Eso depende de lo que se entienda por conciencia. Pero entendiéndola como la entendemos en el budismo, como la luz que permite que todo lo demás sea, esta conciencia no necesita para su propia existencia el funcionamiento cerebral, pero es a través del funcionamiento cerebral como nos hacemos conscientes de ella. Se lo voy a explicar de otra forma. ¿Usted cree que los aparatos receptores de las ondas de radio son los que crean las ondas de radio? Eso científicamente está demostrado que no es así. Es así, ¿no? Las ondas de radio existen por todas partes, y existían desde el origen del tiempo, ¿verdad? Pero ha sido solo cuando se ha inventado el sintetizador de esas ondas, cuando hemos oído las ondas de radio o lo que se emite a través de ellas. Usted me dice esto de cómo es que nuestro sintetizador sea estropeado. El cerebro es el sintetizador, el cerebro humano, no solo el cerebro, el sistema nervioso humano. Puede que sea el sintetizador de la conciencia. El nuestro. Dice usted, puede que sea. Ni la afirma ni la niega. Bueno, es que yo no, mis conocimientos no llegan para afirmar. Lo digo yo, su postura personal es que puede que sea. Puede que sea. Yo estoy pensado a creer. Sencillamente, su postura personal es puede que sea. Sí. ¿Alguna otra cosa? Una última pregunta, ¿ya? Ya con esto acabamos. Muy bien, pues, vale. Dígame. En cada caso, posiblemente esa conciencia se refiere universal. Ajá. Totalmente. Es así como sentimos. Sí. Cuando el Buda alcanzó la experiencia que se llama iluminación, estaba sentado en posición de meditación, tocó con su mano derecha la tierra y dijo, en este momento la tierra, el aire, el sol, el agua, los animales, los pájaros y yo hemos alcanzado la iluminación. Es decir, que la experiencia de la iluminación es un punto de inflexión en el que la conciencia deja de ser asociada a una individualidad particular. Deja de ser autoconciencia individual y
se convierte en conciencia de lo que es. Es un salto evolutivo muy importante que todos tendremos que dar, porque el Buda no era más que una manzana madurada un poquito antes que las demás, pero todos vamos a madurar de la misma forma, porque es la evolución, por lo menos así lo sentimos nosotros, de la vida. Y ahora, por ejemplo, estamos pasando también de una conciencia tribal o una conciencia individual o una conciencia nacional, una conciencia étnica a una conciencia planetaria. Estamos, no todos todavía los habitantes, ¿no? Pero las primeras manzanas ya están madurando. Un conocimiento defectuoso, un conocimiento impreciso. Esto es como la historia de aquel que vuelve de madrugada a su casa después de haber estado con los amigos, de fiesta, bebiendo, y vuelve bastante ebrio. La ignorancia puede ser comparada a un estado de ebriedad, en el sentido de un estado en el que no ves claras las cosas, ¿no? Y se encuentra, al volver a su casa, al atravesar el jardín, se encuentra con una enorme serpiente. Entonces, preso del miedo y de la furia, en ese momento coge una estaca y comienza a golpear furiosamente la serpiente hasta que la deja muerta, según él. Y ya tranquilo va a su casa, duerme la mona, y a la mañana siguiente se despierta ya con la resaca, ¿no? Pero desayuna, se lava, se enjuaga los ojos y ya recupera un poco la sobriedad de cada día, y al salir al jardín se encuentra con que había destrozado la manguera de regar la noche anterior. Desde su punto de vista era una serpiente, pero esa percepción era errónea, era una percepción deficiente. Al ser una percepción deficiente se hizo una imagen errónea de lo que tenía delante, reaccionó de una forma inadecuada y sencillamente destrozó la manguera que utilizaba para regar el jardín. A menudo nos sucede lo mismo. Fijaos que un conocimiento impreciso o erróneo es el resultado de un proceso cognitivo deficiente en el que vivimos por el hecho de existir. Vimos que el Buda indagó en las causas de esta aflicción. ¿Cuáles son las causas? Y su descubrimiento fue que la principal causa de la aflicción general que experimentamos no es otra que lo que él llamó ignorancia, la ignorancia. Ignorancia, advilla en sánscrito, significa no luminosidad, no claro, es decir, oscuro, y define un estado mental y existencial caracterizado por una falta de claridad, un estado de confusión, un estado en el que no hay una comprensión o una percepción clara de la verdadera naturaleza de nuestra existencia. Por lo tanto, puesto que el objetivo del Buda era acabar con esa aflicción, para acabar con esa aflicción es necesario disolver, transformar este estado de oscuridad existencial que es la ignorancia. Ignorancia hace referencia a un velo, a una niebla que empaña
la conciencia humana y le impide tener un conocimiento claro y luminoso de la realidad. Podríamos definir también, en términos cibernéticos, la ignorancia como un conocimiento deficiente, por impreciso y limitado, de la realidad, de lo que somos como sujetos y de lo que es el mundo en el que vivimos. Conferencia del ciclo sobre el budismo zen. Hemos elegido distintos temas para estas 9 conferencias, de forma que aquellos que queráis venir, a todos podáis tener una visión más o menos amplia y general de lo que es la tradición y la práctica del budismo zen. Esta noche estoy un poco acatarrado. He estado el fin de semana en Galicia, también dando 2 conferencias y dirigiendo un retiro de meditación. Allí hacía muy mal tiempo, mucho frío, mucha lluvia, mucho viento, entonces he pillado algún virus y he venido así. Así que me disculpáis si no tengo una voz muy clara y fuerte en la noche de hoy. El tema que nos ocupa esta noche es la atención mental, la importancia de la atención mental. De hecho, se podría decir que toda la enseñanza budista, toda la práctica budista, es de hecho una tecnología y un marco de desarrollo de la atención mental. Hoy, en una conferencia de 2 horas, vamos a hacer un acercamiento, pero hay un seminario que suelo dar en 5 días que se llama precisamente el cultivo de la atención mental, donde si se entra de lleno en la técnica, en la praxis, en la práctica para cultivar y desarrollar la atención mental. En la conferencia de hoy, pues como digo, va a hacer un acercamiento general, sobre todo para recalcar hasta qué punto la atención es importante y fundamental, no solo en la práctica del budismo, sino en nuestra vida cotidiana. De hecho, la práctica del budismo no es otra cosa que vivir la vida cotidiana con lucidez, con conciencia, es decir, con atención. Vamos a volver un poco al punto de partida del budismo. La búsqueda del Buda Sakyamuni, como vimos en la primera conferencia, la búsqueda espiritual, el hecho de abandonar el palacio y dedicarse a la práctica espiritual, fue motivada por la constatación de la realidad, de la aflicción de la existencia humana. He elegido ahora esta palabra, aflicción, en vez de dolor y sufrimiento, como normalmente se emplea, porque me parece que refleja mejor, traduce mejor el término sánscrito dukkha. Dukkha normalmente se traduce por dolor y sufrimiento, pero el término dolor o sufrimiento, sobre todo el dolor, parece que está muy relacionado con el dolor físico, ¿no? Con la enfermedad, con el dolor corporal e incluso el sufrimiento. Mientras que el término aflicción, según lo define el diccionario de la Real Academia Española, tiene 4 acepciones principales. La primera es molestia o sufrimiento físico. La segunda es tristeza o angustia moral. La tercera es inquietud o preocupación, que ya incluye lo emocional, incluso lo espiritual. Incluso la cuarta es pesadumbre. Entonces la aflicción incluye tanto el dolor físico como el dolor emocional, la inquietud, el desasosiego, la insatisfacción y la pesadumbre.
Entonces, el punto de partida de la búsqueda espiritual del Buda Sakyamuni, que se halla en la base del budismo, fue la constatación de la aflicción que todos los seres vivientes experimentamos por el hecho de estar en algún punto de ese proceso. Hay un error. Un error que se vuelve un error de percepción. Al no tener clara la verdadera naturaleza de la realidad, reaccionamos torpemente ante ella, con reacciones desproporcionadas, con reacciones poco ajustadas, y fruto de esa torpeza existencial, podemos decir, generamos estados aflictivos tanto en nosotros como en las personas que nos rodean, con las que nos relacionamos. Teniendo en cuenta también que gran parte de nuestro proceso cognitivo, es decir, el proceso a través del cual llegamos a conocer la realidad, gran parte de ese proceso sucede de forma inconsciente, muchas veces no entendemos por qué nos pasa lo que nos pasa. Como decía el filósofo español Ortega y Gasset, lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa. Y por eso nos pasa lo que nos pasa. Es decir, de alguna forma somos, en cierta medida, bioordenadores, biocomputadores, somos computadores biológicos, en cierta medida solo, que hemos sido programados a través de la educación, de la cultura, de nuestras relaciones con nuestros padres, con nuestros familiares, hemos sido programados para percibir la realidad de una determinada manera y para reaccionar de una determinada forma a ello. Y esos programas